Bienvenidos a Nacer, Red en Conciencia, el podcast de Nacer University. Aquí tejemos conversaciones vivas sobre percepción ampliada e intuición, comunicación en coherencia, liderazgo profundo y mirada circular. Exploramos cómo la conciencia se despliega cuando nos animamos a mirar distinto, a habitar los vínculos con presencia y a aprender desde el alma. Somos una red que crece desde el corazón, con la certeza de que cada voz trae una semilla y cada escucha activa el movimiento del alma. Natalia Liz-Leyman y Eduardo Isa en Red de Conciencia. Hoy quiero compartir con vos una etapa muy bonita de mi vida, que de vez en cuando siempre llevo mi mirada hacia ahí para observar el camino recorrido y también mirar todo el avance, ¿no? Y se trata del año 2001. En ese entonces yo era docente de la universidad en varias cátedras y siempre me apasionó la docencia y disfrutaba mucho ver cómo mis alumnos lograban sus metas, aprobaban la materia, ya eran las últimas de la carrera de contador público, entonces fui testigo de muchos cierres de ciclo. Sin embargo, y a pesar de la efectividad en esa entrega técnica, me llamaba mucho la atención algo y era la conexión. Era algo dentro mío que estaba separado. Era la mujer técnica, efectiva, eficiente y por otro lado la mujer que siente, la mujer tierna, la mujer conectada. Y había una clara separación entre ambas, es decir, no lograba que convivan, era una o era la otra. Esa separación me tenía bastante vacía, podría decírtelo de alguna manera. Sentía que había ahí esa distancia, esa frialdad. Ahí fue cuando inicié mi camino de exploración, de autoconocimiento, de indagar acerca de mis emociones, de indagar acerca de mis pensamientos, indagar acerca de cuáles son mis maneras y mis formas de vincularme con las otras personas. Entonces empecé a darme cuenta que me costaba acercarme al otro, me costaba confiar en el otro. Y a veces creía o me contaba a mí misma que sí lo lograba, que sí lo conseguía, que era una persona que confiaba, una persona que se entregaba, pero eso lo lograba con personas con las que yo compartía mucho, ¿no? Mucho y mucho tiempo. Y cuando esa persona no hacía lo que yo esperaba, es decir, no cumplía con mis expectativas, bueno, tenía una sensación interna de traición profunda, ¿no? Y me dolía mucho esa distancia y solía alejarme totalmente del vínculo. Es decir, para mí una traición, para mí una expectativa no cubierta era un antes y un después en la relación. Ya no había posibilidad de negociar, no había posibilidad de que el vínculo continuara, con la consecuente insatisfacción y el estado de malestar que quedaba en mí, ¿no? Ese enojo, la sensación de me traicionó, la sensación de no pensaba que esa persona me haga esto. Y de pronto me di cuenta que no es normal, digamos, que algo estaba pasando ahí. Entonces eso me llevó a indagar más acerca de mis heridas y de mis formas de ver el mundo. Y así fue que di con el coaching, di con las constelaciones familiares, con la Gestalt, con un montón de formaciones que me llevaron al autodescubrimiento. Y quiero hablarte hoy de este punto de inflexión que fue para mí entender, comprender con mi cuerpo lo que significa un movimiento de amor interrumpido. ¿Qué es el movimiento de amor interrumpido? Este movimiento de amor interrumpido sucede cuando muy pequeñitos queremos acercarnos a papá o a mamá y ese acercamiento está cortado, se había evitado, ya sea porque mamá o papá no estuvieron disponibles, porque estuvieron enfermos, porque el bebé o el niño estuvo enfermo o en su propio tema, o porque mamá quizás quedó embarazada muy cercano en tiempo a mi propio nacimiento. Entonces los ojos de mamá y papá fueron más para el hermano que para mí, por ejemplo, que fue mi caso, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta
que de pequeña siempre me las arreglaba sola. Es decir, si yo quería encontrarme en felicidad y disfrute, necesitaba organizarme algo, un contexto, una lectura, un dibujo, un cortar revistas, un juego solitario. Y así yo me aseguraba mi propia satisfacción. Es decir, que mucho de mi éxito en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, tenía que ver con arreglármela sola. Porque ahí ya aprendí de alguna manera y por supervivencia que si quería pasarla bien no podía confiar en nadie, porque no había miradas para mí. Esa era mi fantasía, la fantasía de una niña en aquel momento que se instaló en la adulta de hoy. Entonces, ese espacio seguro que representó para mí siempre hacer las cosas sola, se fue replicando en todos los vínculos y claro, con su consecuente efecto: sobrecarga, cansancio, mal humor, exigencia, dificultad para pedir, dificultad para escuchar lo que el otro quiere decir, incluso dificultad ante el amor que el otro quiere expresar. Así fue que volví en la historia hacia ese momento a reconstruir esos espacios. Y mi pregunta para compartirte hoy a vos es: ¿te sucede esto mismo? ¿Sucede que te cuesta acercarte al otro por miedo a ser herido, traicionado o por miedo a que no te mire y quedarte ahí esperando? Comprendí que es mejor ser que esperar, que cada vez que espero, esa espera que genera expectativas va cargándome de una ansiedad que en el momento del hecho, de los sucesos, de los encuentros, pueden traducirse en enojo, porque el otro hace lo que hace, no lo que yo espero que haga. Entonces, darme cuenta de cómo funcionaba este mecanismo me permitió ir haciendo las paces conmigo misma, conversando con esta niña interior que disfrutaba más tiempo sola. Y fue todo un proceso. Estos procesos no se logran o no muestran sus efectos de un día para otro, sino que es todo un camino el que hacemos para poder empezar a confiar en los demás y así recuperar la confianza en nosotros mismos, porque imagínate, el otro no me ve porque yo no soy suficiente. La otra persona no se acerca a mí o no me elige a mí para jugar porque soy invisible, porque molesto. Entonces, esos puntos fueron dándome a mí las señales poco a poco en lo cotidiano de dónde ajustar. Y fue empezar a confiar en mí, en mi intuición. ¿Qué me sacó entonces de ese paradigma, de ese modelo mejor sola? Mi corazón. Empecé a hacer las cosas realmente desde mi corazón, pero no desde ese corazón herido que busca el reconocimiento, la mirada, el que te quedes, el dependiente de alguna manera, sino el corazón que se tranquiliza después de emitir una palabra, de elegir una acción, de dar un regalo, de hacer una entrega. Ese corazón que nos va guiando en ese acto de hacerlo porque me hace bien, sin esperar. Entonces, para mí el punto clave en este camino de sanación, de ese movimiento interrumpido hacia mamá, hacia papá, fue dejar de esperar. Y viajé en el tiempo, las veces que esa niña se quedó esperando por una promesa que no se cumplía nunca, pero no porque papá o mamá o mis hermanos fueran malos, sino es porque cada uno estaba en su propia vida y en su propia posibilidad. Pero esa expectativa fue dañando el corazón de esa niña, que de pronto aprendió a no confiar, porque si confía, viene un daño, ¿no? Entonces aprendí a escuchar promesas que no se cumplen hoy y volver a preguntar, ¿qué pasó que esto no está como lo prometiste? ¿Cómo podemos hacer para que esto suceda? Y lo más importante, aprendí a cumplir las promesas que yo misma me hago a mí.
Si me comprometo con mi cuerpo, con mi autocuidado, voy hacia eso. Le cumplo a esa niña que está esperando ese abrazo, que está esperando ese mimo. Si observo que necesito ir al médico, por ejemplo, a hacerme mis controles anuales, bueno, me hago esa promesa y también cumplo. Y eso fue dándome cada vez más mayor autoestima, mayor confianza en mí misma. Y el premio mayor de esta historia, que aún sigo descubriendo, aún sigo disfrutando, es aprender a recibir el amor de mi madre, de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas. Cuando alguien se acerca a mí y me dice, Nati, qué lindo verte, mi corazón celebra porque hay alguien que me recibe con alegría. Eso antes no sucedía, porque el movimiento de amor interrumpido hacia mamá o papá se graba en nuestro inconsciente como una pared de conexión con el otro. Es como si entre vos y yo en este momento hubiera un vidrio frío. Entonces podés decirme lo que te sale del corazón, pero eso no llega a mi corazón. Efecto del movimiento de amor interrumpido. El premio mayor hoy para mí es cada día ser consciente de ese amor que llega a mí, de esas sonrisas, de lo que se produce en el otro, en la relación, y también saber que lo que puedo generar o irradiar al otro le llega a su corazón. Es todo un camino de reparación al cual te invito. Volver a los brazos de papá, mamá, aunque ellos no estén en vida, es maravilloso. Vuelve a conectarnos con la vida, con el disfrute, con el reconocer de la abundancia que nos rodea en todo momento. Así que te invito a explorar tus vínculos, principalmente con papá y con mamá, a partir de esto que te he compartido. Ese movimiento fluye, es confiado, recibís ese amor o aún hay algo que te separa de ese vínculo sano. Es posible volver al origen y esa es mi invitación. Si querés profundizar en estos contenidos y asumir el compromiso con tu propia transformación, visítanos en nuestra página web www.nacer.com.ar